veíamos la declaración que Dios mismo y Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, hacen de su persona al presentarse. Y en la presentación de Dios hacia Moisés, cuando le dice yo soy el que soy, pues ya vimos que eso en términos muy prácticos y generales significa que Dios le está diciendo yo soy la existencia misma, yo soy la plenitud del ser, yo soy la perfección de la vida. Entonces, al ser Él la misma existencia, no puede existir la manera de que Dios muera. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera en la que podemos nosotros entender que un Dios puede morir sería en su humanidad, o sea, en Jesús, en su órgano sufriente. Ahí sí, pero aún en Jesús, la muerte no es como en nosotros, porque la muerte de nosotros es una consecuencia del pecado original, y la muerte en Jesús no es por una consecuencia de un pecado original propio de la humanidad de Jesús, sino que es la consecuencia de la adhesión al pecado, de haberse hecho Él el pecado del mundo. O sea, Él no lo comete, pero Él se hace el responsable del pecado de absolutamente toda la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, Dios, no hay manera de que alguien le quite la vida a Jesús. Más bien Él es el que, siendo la misma existencia, tiene el poder de darla y recobrarla en el momento que a Él le plazca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a comenzar este retiro precisamente con una declaración de sí mismo que Jesús hace. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, esta declaración nosotros la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, el verso 25 y 26. Ahí por si la quieren checar en sus Biblias. Dice textualmente: Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y termina haciendo una pregunta a sus apóstoles, que esta pregunta no solamente se queda en ellos, sino que también es para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿crees esto? Lo repito, Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cómo es que es posible que se dé este movimiento en una persona normal? O sea, un ser humano como nosotros, que sea capaz de morir, pero vivir al mismo tiempo, y si vive, ya no sea capaz de que la muerte lo toque. Por la fe. ¿Te vuelves uno con Él? ¿Por la fe? ¿Ande? En el Espíritu, exactamente. Entonces, todas sus aseveraciones están bien hechas. El punto es que tenemos que ver las cosas de Dios, pero en el plano espiritual, en donde habita, por así decirlo, el Padre. Si nosotros nos quedamos en un plano material, si nos quedamos en este plano en el cual nosotros vivimos y nos desarrollamos, y por lo tanto comenzamos a tratar de interpretar o juzgar las cosas de Dios desde una perspectiva muy humana, muy posiblemente nos vamos a equivocar, porque como decíamos ayer, la voluntad humana
en el momento en el que se vuelve juez, juzga por su propia interpretación, desde su propia voluntad, y todo acto toma las características de la voluntad con la que se realiza, de tal manera que el juicio que sale de una voluntad humana tiene las mismas características de su propia voluntad, que son finitas, son débiles, tiende a morir, se degrada, y así podemos irle agregando adjetivos calificativos que son muy limitados y además que tienden a morir, ¿de acuerdo? Pero en este caso, Jesús lo que quiere es que nos elevemos un poco más y, estando en un ambiente divino, alcancemos a ir desmenuzando estas pequeñas frases que Jesús en el Evangelio nos dice. Ahora, debemos tener en cuenta que el Evangelio tiene dos dimensiones, que es la dimensión de la redención y la dimensión de la divinización. Entonces, en este caso nos está hablando en esta dimensión de la divinización, porque dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y cada uno de ustedes que ha comenzado a adentrarse en este ambiente de la divina voluntad, quiero pensar que le están creyendo a Dios. O sea, no están creyendo en Él, eso es algo que ya hacían, pero ahora están creyéndole a Él, de tal manera que en el momento en el que ustedes le creen a Él y Él comienza a decirles que tienen que despojarse de todos sus harapos humanos, o sea, de su propia voluntad, en ese momento ocurre el movimiento de darle muerte a la voluntad humana. Y aquí la pregunta es: ¿y qué es la voluntad humana? ¿Qué es? Pues la vida de la persona. La voluntad humana es la vida de la persona, porque de esa voluntad se desarrollan todas las acciones de esa persona, y las acciones o los actos continuos van formando una vida. Vamos a poner un ejemplo nada más así para dejarlo un poquito más claro. Vamos a poner el ejemplo de dos personas. Una que se la pasa todo el tiempo, vamos a decir, viajando. Tiene el poder adquisitivo para irse a donde le plazca. Hoy está en Canadá y mañana amanece en Roma, y pasado mañana está en Cuba, y al siguiente día ya está en México, y podríamos decir algo así. Y entonces hay otra persona que le encanta la vida fitness y se alimenta pues calculando sus calorías, no come comida chatarra, no come grasa. La persona se ejercita muchísimo, anda trepando cerros, o sea, se la pasa en el gimnasio, y sus pláticas ¿de qué son? Pues de ese tema. Entonces, si ponemos atención, vamos a ver que la vida de la primera persona es una vida de puros viajes. Esa es la vida de esa persona, porque eso es lo que hace. Una persona que se dedica al fitness, su vida es el fitness. Una persona que es arquitecto y que nada más habla de eso y que no tiene otro tema de conversación, su vida es la arquitectura. Entonces, de tal manera que, tal y como nos lo pone Jesús, tenemos que darle muerte a lo que nosotros creemos que somos. Y como decíamos al principio el día de ayer, la identidad de lo que somos nosotros siempre la tomamos de fuera, de algo externo a nosotros. Yo soy licenciado, yo soy ama de casa, yo soy agricultor, yo soy panadero, yo soy abogado, yo soy nutriólogo, y así tomamos una identidad de fuera. Jesús nos invita a que le demos muerte a nuestra propia voluntad, pero eso no implica el hecho de que dejemos de trabajar, de que dejemos de desempeñar nuestras actividades tal y como las tenemos en este momento, siempre y cuando
esas actividades estén en orden a la gracia. Obviamente que si su actividad está fuera de la gracia, o sea, usted roba, usted mata, usted secuestra, pues, y quiere vivir en la divina voluntad, pues ahí sí habría que hacer un ajuste completo de un cambio de actividad, por así decirlo. Pero cuando las personas, como lo decíamos ayer, son parte de los muchos que viven en una generación de oscuridad, de aquellos que buscan a Dios, pero que lo buscan en una adhesión a su propio reconocimiento e interés, ahí sí habría que hacer no un ajuste como tal en la búsqueda de Dios, porque usted va a seguir buscando a Dios, pero sí en los modos, porque ahora ya va a buscar a Dios, pero enteramente buscándolo a Él, y eso va a implicar la muerte de la propia voluntad, la muerte de la vida de la criatura. Hay una lectura en la que Jesús le dice a Luisa, que el alma que vive en la divina voluntad puede decir que su vida ha terminado. ¿Cómo es que su vida ha terminado? Pues lo que pasa es que esa persona, adhiriéndose, fusionándose, fundiéndose en la divina voluntad, ahora su vida es el mismo Dios. Y aun y cuando se desempeñe como arquitecto, licenciado, ama de casa o lo que ustedes quieran, pues esas son actividades que realiza la criatura, pero su acto es darle vida a Jesús en esa actividad que está realizando, independientemente de lo que haga. ¿Se me estoy explicando? Y ahí le da muerte a su voluntad humana, a su vida humana, pero dice, pero vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque lo que mata a la criatura es el pecado. Entonces, toda aquella alma que comienza a vivir de la divina voluntad, inevitablemente, conforme va adentrándose en este ambiente divino, va a ir pecando menos. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir haciendo más actos divinos y menos actos de su propia voluntad. Y entonces, ¿ustedes le creen a Dios esto? Sí. Pues qué bueno, para que comiencen o sigan aplicando lo que Jesús nos está compartiendo a través de los escritos de Luisa. ¿De acuerdo? Mande. ¿Cuál es la lectura? No, es un extracto del Evangelio de San Juan. Es 11, San Juan 11, versículo 25 y 26. Pero a lo que me refería era a lo que le dijo Jesús a Luisa, de que el alma que vive la divina voluntad. Ahorita te la busco y te la doy. Le dice en el Evangelio de San Juan 10, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. ¿Quién de ustedes tiene el poder de dar su vida y recobrarla? ¿No? ¿Nadie? Que levante la mano el que diga que sí. Entonces solamente Berito dice, ella sí tiene el poder. Ella y Jesús. Dice, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y el poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. En este sentido, Jesús sí se está refiriendo a la manifestación de su vida corporal. Porque para los judíos y para los romanos y para todos nosotros, debía servir ese signo como una señal de que Jesús verdaderamente es Dios. Si Jesús no hubiese resucitado al tercer día, como él mismo lo profetizó y como se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, a Jesús lo hubiesen tenido como un profeta más.
Pero la razón de que la gente aceptase a Jesús como verdadero Hijo de Dios fue que en Jesús se cumplen como 70 y tantas profecías del Antiguo Testamento. Todas se van cumpliendo en él. E incluso las mismas palabras que Jesús dice, las pronuncia precisamente para que se cumplan las mismas profecías. De tal manera que si ponemos un poquito de atención, vamos a darnos cuenta que Jesús es un hombre totalmente deliberado. O sea, Jesús no decía cosas nomás por convivir. Cada palabra que Jesús pronunció tenía un sentido totalmente profundo. No se andaba por las ramas, mintiendo por convivir, no era eso. Cada cosa que decía tenía un sentido, ¿de acuerdo? Y entonces, en este punto donde nos dice que Él tiene poder para dar la vida y poder para recobrarla, nuevamente, sí nos está hablando de la vida corporal, ¿de acuerdo? A excepción de Berito, que dice que ella sí puede resucitar corporalmente, a voluntad. Solamente Jesús puede realizar ese tipo de, vamos a ponerle milagro, pero en su propia persona, ¿de acuerdo? Entonces, el punto es que Berito de alguna manera tiene razón, pero el Berito pues está yendo un poquito más arriba, ¿verdad? Se está elevando al plano espiritual. Ahí sí, no solamente Berito, sino cada una de ustedes y cada uno de ustedes tienen el poder para dar esa vida humana, que son unos harapos, que no tienen ni pies ni cabeza, ni forma ni nada, pero que pues los usan porque son los favoritos, ¿verdad? Pero tienen el poder de darla, y eso es lo que Jesús quiere. O sea, dame tus harapos viejos, dame esa vida humana y mundana, y yo te voy a dar mi vida, pero es una vida divina. Y esto nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, el verso del 1 al 3, dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, dice nomás lo adelantado que San Pablo es en esta carta. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Me imagino que los colosenses se han de haber quedado, este morro que, o sea, qué buen saludo, ¿verdad? Pero ¿qué significa? ¿Cómo que resucitamos con Cristo? ¿Sin qué momento? Si pues, el que se murió fue Él, yo seguí aquí como si nada. ¿Sí o no? Y dice: pero ustedes sí ya tuvieron sus momentos de muerte, ya se murió, en el sentido de que su vida humana, si ya renunció a ella, ya le está dando muerte a esa vida humana, a esa voluntad humana. ¿Para qué? Para tomar una resurrección. Fíjese lo que está haciendo. La palabra resurrección en la traducción de latín va más por el sentido de resurgir. No es que reviva, sino que resurge, y son cosas totalmente distintas. Una persona que revive, sí, eso sí ha habido muchos casos, se queda y continúa donde se quedó, igual con padecimientos, igual hasta con secuelas, igual, es más, hasta peor. Pero puede haber personas que tuvieron una muerte cerebral, unos minutos, unas horas, a lo mejor se les detuvo el corazón 2, 3 minutos, no sé, y reviven. Pero ¿qué pasa? Continúan su vida así, hasta cierto punto normal, pero siguen sus enfermedades, es más, les incrementan por secuelas y les siguen sufriendo. Y en este caso, cuando Jesús muere y resucita,
la humanidad de Jesús resurge, pero resurge de una manera gloriosa. O sea, todo el padecimiento que había tenido hasta antes de la crucifixión y muerte, en el cuerpo y alma de Jesús, ¿qué pasa con eso? Desaparece. Y ahora tiene un cuerpo glorioso, incapaz incluso de sufrir. En donde ahora ocurre el movimiento contrario con Jesús, a lo que incluso Él mismo se somete, en el sentido que, igual que nosotros, nuestro ser está supeditado a las leyes físicas. O sea, nuestra alma no puede hacer uso de todas las capacidades que posee, porque está supeditada al cuerpo que tenemos. Y que quede claro, el cuerpo no es una cárcel, el cuerpo no es un objeto, por así decirlo, un medio que no solamente nos sirve para movernos y vivir en este plano y nos estorba. No, mi reina, así no es. El cuerpo y el alma forman una unidad. Tan importante es el alma como el cuerpo. Que luego hay gente que dice, pues aquí lo importante es el espíritu, pues el cuerpo que se acabe, o sea, pues ya ni modo. A ver, su deber de estado es también cuidar de usted mismo, entonces pues échale ganitas, o sea, en medida de lo posible, cuide su cuerpo, porque es una unidad. Eso fue comercial. Pero entonces, a lo que voy es que son algunos santos los que hacen uso y tienen la capacidad de participar de las cualidades del alma por un nivel o por un olor a santidad que no muchos gozamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos al Padre Pío de Pietrelcina y Averito que se bilocan, ¿verdad? Pueden estar en dos lugares a la vez, pero aparte de ellos dos, ¿a quién más conocen que puede estar en dos lugares a la vez sin contar a Jesús y a Luisa? O sea, serían muy poquitos. ¿A cuántos de ustedes o cuánta gente ustedes conocen que hayan hecho uso de poder volar? Por ahí anda un santo que se paseaba en las alturas, ¿verdad? Y así hay otros tipos de dones de los cuales la criatura hace uso de la participación de las cualidades del alma, pero son muy limitadas porque el alma está supeditada al cuerpo, a las leyes físicas. Pero en el momento en el que Jesús resucita, se invierte el papel y ahora ya el cuerpo no es el que tiene la supremacía y ahora su alma no está supeditada al cuerpo, sino que ahora es al revés. Ahora el cuerpo está supeditado al alma de Cristo, su espíritu. De ahí que ahora sí podemos entender por qué Jesús podía estar en varios lugares a la vez, aparecerse de repente, traspasar una pared, y así puede seguirle lo que usted quiera, porque su cuerpo ahora está glorificado y ya no depende de una ley física. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hemos resucitado con Jesús, con Cristo, dice San Pablo en los Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Mi vida y la de cada uno de ustedes está oculta con Cristo en Dios. Y ahora sí, ¿qué está diciendo pues San Pablo? Pues que retomemos la identidad de hijos de Dios. O sea, mi identidad, y lo repito, no me la va a dar más algo externo, sino que me lo tiene que dar, lo tengo que tomar de Dios. Hay gente que
Y tristemente, incluso a mucho católico, hay gente que les dice, oye, ¿y tú qué signo es? No, hombre, se agarran que Aries y Acuario, Sagitario y bueno, y luego se rigen por esas cosas, ¿verdad? Mi signo dice que mi reina, puro sueño lo que trae, mi hija ya duerme hace un rato, o sea, ¿qué pasó? Y católicos, y católicos, o sea, no estamos hablando de hermanos separados, o sea, católicos. Nosotros no somos signo de una estrella, de una formación estelar. Si tuviéramos un signo, seríamos signo de que Dios está vivo, así de fácil y sencillo. O sea, nuestra identidad es Jesús, es Dios. Ahí busquen las cosas de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? Pues las cualidades divinas, o sea, los mismos atributos de Dios. Y para buscar y sobre todo encontrar los atributos divinos, las cualidades divinas, las vamos a encontrar en Jesús. Ahora, dice San Pablo, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, nada más para que quede bien clarito. Eso no quiere decir que usted se dedique solamente a buscar a Dios y ya deje a la familia y se vaya a un cerro y ahí va a buscar a Dios. No, en su trabajo, en sus actividades, en su deber de estado, ahí va a encontrar a Dios. O sea, pues qué fácil decir, ¿verdad? No, pues ya me voy, ya no voy a batallar con nadie, o sea, ni hermano, ni primo, ni amigo, ni viejo, ni vieja, ni suegra, ni primo, no, o sea, nada, ni enemigos, ni nada, ya. No, mijo, ahí quédese con todos. Ahí es en donde usted va a vivir en la divina voluntad. Dice en el volumen 12, la lectura 98 de abril 15 de 1919. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, la verdadera felicidad la lleva mi voluntad. Solo ella encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose corona en torno al alma, la constituye reina de la verdadera felicidad. Solamente ellas serán reinas de mi trono, porque son parto de mi querer. Entonces, si por aquí hay alguien que todavía de repente como que le gana la melancolía y se achicopala, de repente como que se agüita, de repente como que la depresión lo abraza y anhela muchísimo la felicidad, sepa que la felicidad no está en un antidepresivo. O sea, la pastillita no es la pastillita de la felicidad. Jesús aquí en esta lectura nos lo dice bien claro, dice: la verdadera felicidad la lleva a mi voluntad. ¿Por qué? Porque aún y cuando la criatura se encuentre pasando una situación de un padecimiento físico o moral, encontrando a Jesús ahí, en ese padecimiento, le va a aparecer la felicidad más grande del mundo. La felicidad más grande del mundo. Puede parecer como que ya estoy desvariando, ¿verdad?, por decir que en una aflicción, en un padecimiento físico o moral, puede ser para el alma una felicidad grande. Pero dice Jesús también que cuando la criatura entiende el valor del sufrimiento, obviamente unido a la divina voluntad, dice, la criatura haría competencia en el sufrir. En el sentido no que tengan que competir, sino que le sería grato el recibir una pena, una cruz. Ayer leímos un parrafito en donde Jesús le dice a Luisa, dice: el regalo más bello que yo le puedo dar a una criatura son las cruces. Y hay gente que le dice a Jesús: no me quieres tanto, no dijimos tanto. Pero si Jesús puede llegar y abrazar su cruz,
besándola, amándola, adorándola, y todavía en la cruz deja encargado a todos sus hijos, a todos sus hijos. Entonces la pregunta aquí es: ¿usted es hijo de Dios? Pues adivine con quién está encargada, pues. Con la cruz. Entonces, no la rechace, pues. Abrácela, ámela, acéptela, vívala. Dice, tan es verdad esto, que aquella gente no fue feliz. Muchos me vieron, pero no me conocieron. ¿Cómo ven? Muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices, incluso entre los mismos apóstoles. O sea, ahí está Judas, lo vio, y no solamente lo vio, sino que convivió con él, compartió el pan y la sal, durmió junto con él, recibió dones de parte de Jesús, y aún así no lo conoció. Aún así no lo conoció, dice, y permanecieron infelices, y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección. O sea, de todo lo que hizo en la redención, el portento, la cerecita del pastel, la corona, es la resurrección. ¿Pero por qué la resurrección? Porque en la pasión lleva la muerte de cada uno de nosotros. O sea, por eso queda en el madero así como lo conocemos en los crucifijos. Y hay crucifijos así como el que está aquí en esta habitación, en donde Jesús pues no se ve tan lastimado. O sea, pues está crucificado, pero trae unas espadas en las rodillas y la llaga en el costado. Pero hay otros crucifijos que la realidad cruenta que vivió Jesús la plasman en el crucifijo. Pero ya dijimos ayer, esa vida no es la de Él. Esa muerte debía ser mía. ¿De acuerdo? Él hace el 99% del trabajo y a nosotros nos toca el 1%. Es precisamente, imagínense a Jesús que llega ahorita, se presenta ante ustedes y les dice, les llama por su nombre así a cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Y dice, ¿cómo ves, Juanito? Yo ya rehice la mayor parte de tu vida. Ya hice el 99% del trabajo. Ya nada más te hace falta hacer el 1%. ¿Aceptas sí o no? Pero a la gente a veces hacer el 1%, hacer ese intercambio de vida con Jesús, el 1% se le vuelve el 1,000,000%. O sea, dice, no, no dijimos tanto, Jesús. O sea, no, ¿qué pasó? ¿En serio? Pero la resurrección es la joya de la corona, porque Él lleva la muerte de todos en Él mismo, pero llevando la muerte de todos, en ese punto de la resurrección, resucitamos junto con Él. O sea, nos resucita una vida divina. Entonces esa vida divina ya está hecha, vivida por Jesús. Todo el mal que pudiésemos haber nosotros vivido, ya Jesús lo rehizo de manera divina y está esperando a que nosotros empecemos a tomar de Dios esa vida divina de cada uno de nosotros y de cada alma de la familia humana. El chiste es que la gente quiera,
Dice, ¿qué más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra? Hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra. O sea que en el momento en que ocurre la resurrección, en ese momento el cielo y la tierra queda ¿cómo? Queda en shock, en silencio, o sea, como si no se la creyeran. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Por ese movimiento en donde Jesús resurge después de llevar la muerte de todos y el padecimiento de todos. Resurge a nueva vida, pero resurge de manera gloriosa. ¿Y qué creen? No resurge solo, sino que resucitamos junto con Él. Junto con Él. Dice que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente mi humanidad. Es el sol de la religión católica. O sea que sin resurrección no habría religión católica. Es la verdadera gloria de cada cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Ahora, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad. ¿Quiénes? Los santos de antes de la resurrección. Dice, pero los santos del vivir en mi querer, que si Dios quiere y ustedes también, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. La pregunta aquí es, ¿ustedes de cuáles son? ¿De los muchos que son símbolo de la humanidad de Jesús antes de la resurrección, que si bien resignados y muy santos, muy buenos, y no es mala esa santidad, pero es un camino? ¿O serán de los pocos que son símbolo de la resurrección de Cristo? Ya que cada quien diga si son de los poquitos o si son de los muchos, porque también se vale medirse y decir, oh Dios, si tú sabes que pues esto es mucho para mí, o sea, la neta, mejor yo me voy a regresar a los otros modos, a los modos humanos. Desde ahí yo quiero llegar a darte gloria y santidad, y pues ya ahí muere, exactamente. Oiga, dentro de la divina voluntad, como que yo entiendo que el sufrimiento pues le damos un sentido redentor, ¿verdad? O sea, como que es algo que nos ayuda. Es válido que los que estamos en este proceso, queriendo conocer y vivir aquí, de repente vayamos a un evento donde un sacerdote ofrece liberación, sanación, y todo eso. Sí, es válido. La pregunta del millón, ¿verdad? Se la voy a regresar con una pregunta. ¿Usted se imagina a Jesús yendo a algo así, a recibir la sanación y demás? Bueno, pues así es. Entonces,
las misas de sanación. Sí, claro que sí. Para aquellos que son símbolo de la humanidad de Jesús antes de su resurrección, buenas y necesarias, absolutamente sí. Pero para Jesús, que hace vida en usted, es absolutamente innecesario. O sea, pues ¿de qué la sana? Y hay que entender aquí este sentido. La redención defiende al hombre. La redención defiende al hombre y por eso lo cuida y lo apapacha y lo chiquea y la criatura tiene la oportunidad incluso de pedirle absolutamente todo lo que quiera. No hay ningún problema. Quítame por favor la enfermedad y quítame por favor esta dolencia y quítame por favor este problema y quítame este padecimiento y dame los medios y tú nomás pones donde hay y yo hago billetes y ayúdame Diosito. ¿Sí? Y es totalmente válido porque la redención defiende al hombre, pero la divinidad, la santificación defiende a Dios. Entonces, si en la divina voluntad la justicia defiende a Dios, entonces ahora hay que darle a Dios lo que le toca, o sea, lo que es justo, que es absolutamente todo. Entonces no tiene sentido para una persona que vive en la divina voluntad y que quiere, acepta, vive y une su enfermedad a los padecimientos de Cristo para gloria de Dios y para bien de toda la familia humana, ir a decirle al mismo Jesús que se la quite. O sea, es un cortocircuito, no tiene sano juicio, porque es contradecirse a sí mismo, y lo más grave es contradecir al mismo Dios, porque entonces ¿cómo puede decir que usted se funde en la divina voluntad, quiere, vive, acepta el padecimiento físico o moral, y al mismo tiempo querer que el mismo Jesús que está viviendo y padeciendo ese padecimiento físico moral en usted se lo quite? No tiene absolutamente sentido. ¿Sí me explico? Entonces, no es decir, están mal. No, están bien. Son absolutamente buenas y necesarias para aquellas almas que son símbolo de la humanidad de Cristo antes de la resurrección. Mis hijos, ustedes son símbolo de la humanidad de Cristo resucitado, de tal manera que ese tipo de acciones son innecesarias para ustedes. Y no es que lo diga yo los invito a que lean los 36 volúmenes de Luisa y van a ver que no se van a encontrar nada de eso. Lo que sí van a encontrar es que Jesús quiere que usted viva el padecimiento unido a la divina voluntad. Van a encontrar que Jesús les va a decir que el dolor, incluso porque es físico el dolor, lo puede unir a la divina voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, sean pues de los pocos, no sean de los muchos, sean de los pocos. Dice: mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1901,
88. Dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. O sea, ¿quién? Jesús. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Pero está hablando de una habitación en donde toma el papel obrante, no como cohabitante, ¿de acuerdo? No son dos personas distintas, sino que es una sola cosa. Mande. ¿Cómo puedes explicar que los que lo vieron resucitar tenían el germen de su querer? ¿Qué quiere decir esto? Dice la lectura: solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Estamos hablando de que esas personas son muy pocas las que después de que Jesús resucita lo vieron. Pero el mismo Jesús nos lo aclara. Dice, solamente los creyentes y los más dispuestos. Los más dispuestos. Entre todos los que vieron a Jesús, que Jesús mismo en esta lectura nos lo aclara. Dice, muchos vieron mi humanidad turbada y lastimada y demás. Dice, pero pocos vieron mi humanidad resucitada. Y dice, solamente los creyentes. ¿Cuántos eran los que verdaderamente creyeron en Jesús? ¿Cuántos son los que verdaderamente en ellos se generó el germen del querer de Dios al escuchar sus parábolas, al escuchar sus enseñanzas? Porque muy posiblemente, y eso no le pasó solamente a aquellas personas de aquellos tiempos, sino que todavía nos sigue pasando a nosotros. Llega alguien, un sacerdote, o un predicador, o quien ustedes quieran, un santo, les platica algo de Dios, y la gente que está sin renunciar a su voluntad humana, lo que hace es que toman de aquella enseñanza la parte superficial y conveniente para ellos, y la parte que verdaderamente es la esencia de la enseñanza, que es la misma vida de Dios, la toman como una cosa de nada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas personas están enteramente dispuestas a recibir el fruto completo a medida de su posibilidad, toman de Dios. Entonces, vamos a poner el ejemplo de San Juan de la Cruz. Nadie aquí en esta habitación puede decir que San Juan de la Cruz no fue santo. Todos estaríamos de acuerdo en que San Juan de la Cruz es santo, ¿sí o no? Y yo ayer les decía, a mi parecer, San Juan de la Cruz andaba arañando la divina voluntad, pero no la conoció. ¿Mande? No, mi reina, no pueden vivir algo que no conocen. Por eso le digo, arañaba la divina voluntad. ¿Por qué? Porque su anhelo es tan puro y genuino y tan grande que su anhelo es el mismo Dios. Pero en la sabiduría infinita de Dios estaba el hecho de que San Juan de la Cruz no poseyera la vida divina. Pero ahora usted, que vive en la divina voluntad, puede rehacerle la vida a San Juan de la Cruz,
para que Él tenga la gloria como si siempre hubiese vivido una vida divina. ¿De acuerdo? Oiga, disculpe, referente a la pregunta que dice la compañera, el germen de su querer pues viene siendo como Jesús infundir el querer en la persona como una semillita, ¿verdad? Como reproducir el querer de Jesús en esa persona. Es solamente una semilla. El germen es una semilla. Pero lo importante aquí es que hay que recordar que la semilla debe llevar un proceso de crecimiento y desarrollo donde el punto final no es incluso ni siquiera crecer o desarrollarse. O sea, el punto final, la finalidad de una semilla es que llegue a dar frutos. ¿De acuerdo? Pero si esa semilla no crece, o sea, en esa persona tiene la iniciativa, tiene el punto inicial solamente, pero no ha llegado a desarrollar esa vida. Y eso no solamente le pasó a estas personas, eso nos ha pasado a todos. El germen del querer divino lo hemos tenido todos. En el momento en el que nosotros somos bautizados, en ese momento somos reinjertados a la vida divina. Tenemos ese germen de vida divina, esa semillita. Pero nunca nadie nos había enseñado cómo hacer crecer y desarrollar, incluso para llegar a dar frutos de esa vida divina que la criatura contiene en sí misma. Y ahora Jesús, por su bondad y sabiduría infinita, quiere a través de los escritos de Luisa hacerle conocer a cada uno de ustedes el modo en que esa semilla tiene que desarrollarse, crecer y sobre todo dar el fruto de la misma vida divina. ¿De acuerdo? Entonces, en abril 2 de 1923, que es la lectura 15-13, dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo amable, majestuoso y como envuelto dentro de una red de luz. Luz mandaba de sus ojos, luz salía de su boca, de cada palabra suya, de cada latido, de cada movimiento y paso. En suma, su humanidad era un abismo de luz. Y Jesús, mirándome, me unía con esta luz diciéndome: hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, mirada, en todo, a la voluntad suprema, y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad. No es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Ahora, quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad, de tal manera que la criatura resurge o resucita por cuantos actos hace en la divina voluntad. ¿Cuántos actos han hecho en la divina voluntad? ¿Cuántas veces han resurgido, resucitado junto con Cristo? ¿Cuántos actos han hecho en la divina voluntad? Ojalá que sean inmensos, ya no los puedo ni contar. Dice, ella, o sea, su voluntad, es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. La única. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria.
Ella es el germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien en él vive tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Entonces, entiéndase luz. ¿Por qué? Por Jesús, por Dios, por el acto único y eterno del Creador. Se podría decir, gracias. Se podría decir que si la criatura que vive en la divina voluntad y que resurge junto con Jesús en cada acto que va haciendo, y ese acto se va uniendo al acto único de Dios, como lo leíamos el día de ayer. Voy a decir algo medio raro, pero piénsenlo. Si la criatura, con los actos hechos en la divina voluntad, va contribuyendo al acto único de Dios y lo va completando de alguna manera, entonces el interés de que Dios pueda vivir en un alma para que se sigan uniendo esos actos al acto único de Dios está en que Dios está supeditado al alma. Se me anda queriendo enchinar la piel con lo que dije. Dios está supeditado al alma que vive en la divina voluntad. Resucito junto con Él. Piénselo. Vamos a tomarnos un receso y ahorita volvemos. ¿Sí?